que estén presentes. Disculpen la situación netamente técnica, y ahí la pudimos solucionar. Gracias a los que nos están en este minuto en la clase, a doña Bianca, don Diego, señorita Jennifer, don Matías, doña Montserrat y doña Valentina Pinto. Muchas gracias por estar en la clase de Finanzas 1 con el profesor Osvaldo Segovia. Retomamos entonces lo que estábamos conversando. Ahora sí, retomamos lo que estábamos conversando. Nuestra clase de hoy día implica que usted empiece ya a transitar por el tema del análisis financiero. La idea de esto entonces es que usted pueda tomar decisiones que de alguna manera le den respuesta a situaciones que tienen que ver con la capacidad que tiene la compañía como para hacer frente a sus demandas, sus requerimientos de corto plazo, lo que hablamos de liquidez. Por eso que Finanzas 1 tiene que ver con el manejo del día a día de la empresa, pero además ver la capacidad o la sanidad que tiene la empresa en términos de endeudamiento. Y por lo tanto, conocer también en términos prácticos cómo la compañía se maneja en términos de productividad y de rentabilidad. La idea del curso, recuerden un poco, para meternos ahora con los números, la idea del curso es que usted en Finanzas 1 tenga una panorámica de lo más importante, una parte global de lo más importante de las decisiones que tiene que tomar en caso de que usted trabaje o esté relacionado con el área. Más allá de saber cálculos y manejar muchos cálculos que vamos a hacer, es que la información que tenga le sirva para la toma de decisiones. ¿No? Esa es un poco la idea central del curso, por un lado. Justamente en base a eso, el material que, les vuelvo a repetir, se ha ido colocando, la idea es que usted lo vaya revisando y por lo tanto, lo que hasta este minuto hemos conversado en las clases, ahora lo vamos a empezar a aplicar. Para eso, entonces, hoy día empezamos con el análisis en términos muy simples de lo que va a ser un análisis financiero y entender la importancia que tiene el análisis financiero para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, antes de irnos a la interrupción técnica, decíamos que la idea de un análisis financiero es poder tomar información de carácter contable, generalmente obtenida desde los estados de resultados y el balance, o sea, de los estados financieros, para poder, de alguna manera, caracterizar cómo se está comportando la compañía. Esa es un poco la idea de lo que podemos trabajar. Por lo tanto, partamos primero con los objetivos que vamos a perseguir hoy día. Primero, conocer lo que es en general o en términos globales un análisis financiero, que es una herramienta hiperpoderosa. Las grandes empresas lo aplican, el análisis financiero se aplica. Obviamente nosotros lo vamos a entender en términos prácticos de una manera bastante acotada, con poca cantidad de cuentas contables y con poca dificultad de las cuentas contables para que usted maneje la mecánica. Primera cosa, a mano, hacerlos a mano, como los vamos a trabajar ahora, aun cuando se trabajen con fórmula, no es lo complicado, ¿no? Porque son fórmulas relativamente simples. De hecho, un ratio, lo vamos a ver, es una relación. En el fondo es tomar una cuenta contable y relacionarla con otra, del balance del estado de resultados, con el objetivo de obtener una información que me interesa a mí. En la vida real esto no se hace a mano como lo hacemos nosotros, o a lo más usando el Excel. Es alguna plataforma, alguna app, algún software que toma todo esto, lo junta, lo calcula y nos entrega una data final que nos permite, comillas, tomar una información. Por lo tanto, lo que vamos a aprender acá es entender la utilidad que tiene usar este análisis financiero para la toma de decisiones. Por cierto, hay que aprender a calcular, pero lo importante es qué decisión va a tomar usted. Para esto es súper importante, ya que un coleguita me hablaba de las pruebas y de las evaluaciones. Hay una parte de las evaluaciones de los trabajos que tiene que ver con los cálculos y la exactitud de los cálculos, por cierto, pero hay otra que tiene que ver con la capacidad de análisis de info que tiene usted y la manera en que presenta adecuadamente la información, que son las habilidades blandas que necesito formar también en usted como futuro administrador o contador. Un tercer objetivo que buscamos con esta clase es que usted analice primero el concepto y cómo está estructurado el denominado, y aquí empezamos con el tema técnico, índice y ratio financiero. Se parecen, pero no son lo mismo. De hecho, vamos a corregir algún tipo de cosas que de repente uno ve en la academia y hablan de índice y de ratio como si fueran sinónimos. Están relacionados, pero no son sinónimos. ¿Ya? Ahí lo vamos a analizar ahora. Y finalmente vamos a pegar una principal pincelada por los, valga la redundancia, principales indicadores financieros y por lo tanto los principales ratios financieros. El trabajo que viene a continuación, porque ya empiezan a caer los casos, vamos a empezar a tomar un balance, un estado de resultados, y se le va a pedir que, de acuerdo a la información del balance y del estado de resultados, usted sea capaz de contestar preguntas que tienen que ver con la capacidad que tiene la compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo, para moverse en el día a día, capacidad que tiene la empresa para generar rentabilidad a partir de las inversiones
y qué capacidad tiene la empresa o de qué manera la empresa utiliza bien el dinero que invierte. O sea, si coloca un peso en invertir en activo no corriente o activo fijo, ¿cómo le retorna ese peso? Con esto vamos a poder entender en términos globales si la gestión del administrador financiero la está haciendo de manera adecuada o más o menos no más. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Partamos entonces un poco viendo esto de acá. La idea es que participe, no tenga una escucha pasiva, una escucha activa. Aquí quiero que participemos todos, ¿ya? Yo voy a ir tomando nota, voy a ir haciendo algunas consultitas a los coleguitas. Esto también ya lo empezamos de alguna manera a evaluar, la participación de ustedes. Entonces, la idea es que en las clases vamos a tener una participación más práctica. Usted está participando, escuchando, y por lo tanto le voy a ir preguntando a algunos alumnos, le voy a ir haciendo preguntas y eso lo voy a ir poniendo en una planilla a partir de hoy día, lo habíamos dicho. No es una interrogación, es para que esté más o menos a caballo con el tema. ¿Ok? Quiero que miren en pantalla lo que se ve. ¿Me confirman si se está viendo? ¿Alguien que me confirme se ve, cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Bien. Sí, Quiero, profe. por favor, que se concentren en el balance y el estado de resultado. Tomé un balance y un estado de resultado cualquiera. No está preparado intencionalmente. ¿Ah? De hecho, lo tomé de internet, que estaba ordenadito y estaba más clarito, para pegarlo como foto. De ahí tengo preparado mi estado de resultado de empresas que voy a trabajar con usted. Quiero que, por favor, se concentren en el balance y el estado de resultado. A grandes rasgos reconozcan algunas cuentas contables, ¿ya? Tanto del estado de resultado como del balance. Pusimos las más llamativas. No es la misma empresa, son de empresas distintas, por eso tienen distintos colores, pero a mí me interesa que me ayuden a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué opinión puede usted entregar de la empresa al revisar el balance? No me contesten todavía. Primera interrogante. ¿Qué opinión me pueden entregar ustedes de la empresa al revisar este balance? Y segunda, ¿qué opinión me pueden entregar de esta empresa al revisar el estado de resultados? ¿Ya? Antes de empezar a hacer algunas consultas que son lógicas, esto ni siquiera es materia, es súper lógico, algo uno aprendió de los otros ramos. La gracia de esta asignatura de Finanza 1 es que es una especie de colador. Toma todo lo que usted aprendió de otros ramos, tanto más importantes que este, y ahora los ocupa acá. Por eso que es clave que si hay dudas con otros ramos, inmediatamente aquí vayamos poniendo la alarma para que el profesor ayudante también nos vaya apoyando con esto. Por ejemplo, información que nos entrega en términos financieros el balance, ¿ah? Más que en términos contables, en términos financieros. De alguna manera el balance, acuérdese, lo primero que uno aprende en conta básica, es que el balance es una foto de la empresa, es una foto sacada a una fecha. También el estado de resultado es a una fecha, pero el balance saca una foto a un minuto, el 31 de diciembre de un año XX, y me muestra todo lo que tengo y todo lo que debo. Partamos por lo más simple. Y el estado de resultado, independiente, que son ingresos, menos costo, menos gasto, utilidad y todo eso, lo que en el fondo me está mostrando es más bien el desempeño en términos, comillas, comerciales de la compañía. Esto es con un enfoque de administrador de finanzas, no de contador. Entonces, fíjense, el balance me está mostrando en este lado, independiente de las cuentas, cuánto la empresa ha de alguna manera dispuesto o tiene o maneja en términos de corto plazo, en términos de circulante. Ya se lo sabía usted hasta el cansancio que la liquidez aumenta hacia arriba, esos conceptos son básicos, y que la liquidez disminuye hacia la parte de abajo del parte del activo. Es decir, los que están más arriba acá son más fáciles de convertir en líquido, o sea, en dinero, y los de aquí, que también valen dinero, cuestan un poco más. Esas son cosas que a lo mejor son muy infantiles de contar en ustedes que manejan harto, pero es clave para lo que vamos a ver ahora. Y así como tengo la liquidez que es más grande, más alta en los activos, en el lado de los pasivos, mientras más arriba está la cuenta, más comillas exigible de pagar es. Por lo tanto, como en este lado están, si usted quiere, el financiamiento, los pasivos, las deudas, mientras la cuenta esté registrada más arriba del balance en la parte del pasivo, es más exigible, debo pagarla lo antes posible. Por eso que tengo pasivos corrientes o de corto plazo. Pero también tengo deuda con los dueños, cuando los dueños pusieron un capital para partir la empresa y la empresa, como ente jurídico, tiene una deuda, un compromiso de pago con los dueños. O sea, tengo que, como empresa, devolverle el dinero que me prestaron los dueños como capital. Pero se entiende que hacia abajo esa exigibilidad es menor. Por ende, lo primero que hay que pagar esto y lo último que hay que devolver es esto de acá. Esa es como la lógica.
Eso es contra uno que uno aprendió. Pero para efectos financieros, la pregunta, y ahí aparece lo que vamos a trabajar, ¿qué información me puede entregar a mí el balance y el estado de resultados? Aparte de que me habla de lo que tengo, lo que debo, lo que me deben, las ventas, aparte de eso. La idea de un balance y un estado de resultados es que yo puedo ligar las cuentas. Puedo tomar, por ejemplo, al ojo la cuenta caja, que es lo más líquido, y la cuenta banco, sumar las dos, y eso me va a dar como 260 miles o millones, lo que sea. Y tomar, eso es lo más líquido que tengo yo. También los clientes son líquidos, pero el cliente es una promesa de que me va a pagar el cliente. Y los almacenes, o si quiere existencia, implica lo que tengo en bodega como inventario y para poderlo convertir en dinero, tengo que venderlo. Y no necesariamente lo voy a poder vender a un precio muy interesante. Por lo tanto, lo más líquido que tengo, súper obvio, son estos dos. ¿Cuál es la utilidad para un tomador de decisiones en el mundo de las finanzas? Lo tengo que comparar lo que tengo, lo que usted tiene en el bolsillo izquierdo, con lo que le están cobrando. Y me fijo yo que en el corto plazo me están cobrando, lo más urgente es pagarle, por ejemplo, a los proveedores, porque si no, los proveedores no me entregan la mercadería, yo no puedo fabricar y por lo tanto el negocio se me hunde. Si me enfoco solamente en los proveedores, yo puedo decir en términos financieros de financiamiento que yo en este minuto tengo aproximadamente 260.000 pesos o dólares para una deuda de corto plazo de 125.000. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar yo en términos de esta capacidad que tengo para hacer frente rápidamente si me vienen a cobrar los proveedores? Que tengo un capital suficiente para poder hacer frente a los proveedores. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Fíjense, acabo de construir un ratio, una relación. ¿Qué es lo que hice? Instintivamente dije, tengo 260.000 a favor, le resto los 125 que tengo que pagar, al final del día me quedo con aproximadamente, voy a inventar, ciento y tantos mil pesos. Usted lo que acaba de hacer es una relación y por lo tanto acaba de calcular un ratio. Y de hecho, ese ratio se llama el ratio del capital de trabajo. Pero, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿estará haciendo bien su trabajo el administrador financiero en términos de sacarle rentabilidad al dinero? El administrador financiero, que en este caso lo personificamos a usted, consiguió dinero en el largo plazo, se endeudó, pidió un préstamo, un acreedor hipotecario, un préstamo hipotecario, de 60 millones de pesos, por decir algo. Y se supone que esta deuda de largo plazo es para financiar un activo de largo plazo, no corriente o activo fijo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir de alguna manera que esta empresa ha financiado con préstamos de largo plazo activos de largo plazo no corriente. Perdón. Entonces, la pregunta que me haría yo, ¿realmente lo que ha invertido en activo fijo, maquinaria, equipo, transporte y todo lo que me sirve para producir, todo lo que he invertido acá yo, realmente me ha servido? La pregunta que usted tendría que hacerse ahora, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha invertido en estudios, en los cursos que está haciendo, en todos los aranceles que ha pagado por estos años que están estudiando, ¿están siendo bien invertidos? Desgraciadamente usted lo va a ver en el largo, mediano y largo plazo cuando se titule y empiece a trabajar. Pero en el estado de resultados yo debería preguntarme, por cada un peso que yo estoy metiendo acá, en maquinaria, en equipo de transporte, ese un peso metido acá, ¿cuánto me está dando o redituando en términos de utilidad? Entonces acabo de inventar otro ratio, el ratio a inversión en activo versus utilidad. Entonces yo puedo inventar los ratios que yo quiera. Esto se parece un poco a lo que usted vio en estadística, o si ha escuchado hablar algo de estadística cuando habla de las probabilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, tomo la sala de clase y empiezo a sacar las, en este caso, ponderaciones. Entonces, en la sala hay 20 alumnos y de los 20 hay 5 alumnos que andan vestidos con una chaqueta color oscuro y el resto no. Entonces, yo puedo sacar el porcentaje de alumnos que usan una determinada vestimenta. ¿Y qué es lo que hice? Los 5 que tenían la chaqueta negra dividido por el total del curso, entonces yo digo 5 partido por 20, voy a inventar, me da un 10%, un 20%. Eso es un ratio. En otras palabras, es una relación, una división. Pero más allá del cálculo, significa correlacionar, tomar una cuenta y relacionarla con otra, y aquí para nosotros, para poder responder a dudas del área de los negocios. Entendiendo entonces eso, avancemos un poquito más y veamos lo siguiente. ¿Qué va a ser un análisis financiero? Acuérdense que la PPT no es para que el profe lo lea, es para que se guíen ustedes.
¿Qué va a ser un análisis financiero? Primero, es una herramienta práctica, o sea, no es teórica, no es una cosa filosófica, es práctica. ¿Y cuál es la idea de esta herramienta que es práctica? Es que, y aquí viene lo clave, puedo hacer comparaciones, y nótese el lenguaje, sobre todo para las preguntas de verdadero y falso, y de teoría. Puedo hacer una comparación, pero comparaciones relativas, no absolutas. Cuando son relativas, la diferencia entre algo relativo y algo absoluto es que lo relativo puede tener uno, en términos numéricos, uno, dos o tres resultados. O sea, no es una cosa fija. Cuando es absoluto, sí que es algo que es fijo. Entonces, yo puedo hacer comparaciones relativas. ¿Qué significa? Tomar más o menos los datos que encuentro, los datos totales, pero poder más o menos dar una explicación de lo que está pasando. El análisis financiero no es una bola de cristal mágica que me permite decir lo que va a pasar a la empresa, me da una relación más o menos relativa de lo que podría ocurrirle a la empresa en áreas específicas que a mí me interesan, cuya información puedo sacar del balance y del estado de resultados. Pero la utilidad de este análisis financiero es que se convierte en una herramienta que me permite hacer, entre otras cosas, tomar decisiones de inversión, de financiamiento, tomar planes de acción para que yo pueda controlar la empresa. Justamente lo que viene después, saber cuánto le puedo repartir a los socios si es que tengo utilidades. Y finalmente, a grandes rasgos, me permite controlar en términos financieros y económicos a la empresa. Vayan acordándose de las palabras financiero y económico. Generalmente se ocupan como sinónimo, ¿eh? Pero son bastante marcados en el mundo de los negocios. Cuando hablamos de un análisis financiero, hablamos en general de lo que tiene que ver con la obtención de las fuentes de financiamiento. Eso es en estilo puro de finanzas. Y cuando hablamos de un análisis económico, estamos viendo más bien si el negocio, la unidad productiva es capaz de generar ganancias, utilidades. Y si se fijan en el balance, tengo los pasivos me financian a los activos, tengo un análisis financiero, y si veo el estado de resultados, está relacionado con las ventas que hago en el negocio. En el fondo, si obtengo o no tengo ganancia. Por eso que hablamos de un análisis financiero en su globalidad, para ponerle un título, pero estamos viendo los aspectos de financiamiento y los aspectos de, en este caso, ganancia. La idea del análisis financiero, entonces, es poder, de alguna manera, identificar, como dice una de las slides que hay ahí, identificar ciertas condiciones que se están dando en la compañía que me permitan contestar a lo menos estas interrogantes. Uno, ¿cómo se encuentra la compañía en este minuto respecto de su capacidad de conseguir nuevo financiamiento? Eso se llama apalancamiento, para que lo vayan anotando. Y además, la rentabilidad, o entre otras preguntas, ¿la rentabilidad que me está dando la compañía es la que yo necesito, es la adecuada? Por ejemplo, en este minuto, sobre todo ustedes que son del área de los negocios, auditoría o finanzas, ¿realmente lo que están estudiando le está redituando a ustedes? Entiéndase, redituando, ¿le está dando rentabilidad? Claro, un alumno diría, no, pues profe, porque yo todavía no trabajo. Otro me diría, sí, pues profe, porque lo que me enseñó el profe de marketing lo ocupé justo en mi negocio y gané plata. Pero la pregunta es, ¿está redituando lo suficiente respecto al esfuerzo que está haciendo? Claro, si usted nunca viene a clase, no estudia, da igual. Pero como usted hace un esfuerzo, me tengo que hacer esa pregunta. Teóricamente usted se la hace, pero no hace análisis financiero para respondérsela. Como las empresas no pueden pensar en términos filosóficos, es decir, tengo un conflicto interno, no sé si sigo en la carrera, no me gusta, las empresas el conflicto no lo tienen porque tienen que producir más, entonces el análisis financiero me permite entonces determinar si la empresa es eficiente o no. La idea entonces es que el análisis financiero bien aplicado puede de alguna manera entregarnos alguna información respecto de qué le va a pasar en el futuro a la empresa. Cuando me devuelvo acá, y esto lo conversamos seguramente, o entre tantas cosas que le hablo, he ocupado esta frase. Supongamos que usted es médico, ahora que está, ojalá que no le pase, pero supongamos que está un poco enfermo, y usted tiene que ir al doctor. El doctor trabaja igual que usted, o dicho de otro modo, lo que usted va a hacer en mi ramo es lo mismo que hace el doctor. Va a llegar un paciente a ver al médico y el paciente le va a decir, doctor, me duele aquí, me duele acá, tengo calor, tengo fiebre, me duele la garganta al tragar, me siento decaído. Entonces, ¿qué va a decir el doctor? Va a tomar esas indicaciones, esa info, esos datos que le entregó el paciente y el doctor los va a juntar
le va a tomar la presión, lo va a pesar, va a mirar su ficha clínica, le va a preguntar si usted toma algún otro remedio, y con todos esos datos, que era información desconectada, ¿qué es lo que va a hacer el doctor? La va a juntar esa información y se va a dar un diagnóstico, hace un diagnóstico preliminar. Entonces dice, mire, trae fiebre, viene decaído, le duele el pecho, le cuesta respirar, más le estuve mirando que usted se estaba atendiendo por un tema de diabetes, entonces tengo un diagnóstico, me tinca que usted está infectado con el coronavirus. ¿Qué es lo que va a hacer el doctor? Le va a pedir que usted acompañe a la segunda visita al médico, que traiga radiografías. Y el doctor va a comparar esos datos, que ya son información, ya tiene un diagnóstico, y lo va a complementar con la radiografía. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Vamos a tener una empresa que presenta ciertos síntomas. Le está yendo mal con las ventas, tengo mucha rotación de personal, que puede ser del área de recursos humanos, los costos se me están disparando, no estoy vendiendo bien, tengo síntomas que me hacen pensar un diagnóstico que me está yendo mal. Pero necesito revisar radiografías de la empresa. La radiografía, sin lugar a dudas, van a ser estas que está mirando usted. ¿Qué es lo que hace después el médico? Una vez que ya tiene el diagnóstico, el médico va a decir entonces, con esto yo voy a hacer un pronóstico. Tomé los síntomas, vi la radiografía, ahora tengo un diagnóstico, coronavirus, pronóstico. De mantener usted esta situación en los próximos 3 meses, lo más probable es que usted le puede dar un paro cardíaco, estoy poniéndome exagerado, y puede fallecer. Ustedes, los administradores financieros, hacen el mismo diagnóstico y el mismo pronóstico de continuar este problema de iliquidez, de endeudamiento exagerado. Entonces, en un par de meses más, meses o años, la empresa va a la quiebra. Y cerrando el caso allá, que ya más o menos tienen que haberse enchufado lo que estaba hablando, el médico hace una tercera parte o ejecuta una tercera tarea. Da un tratamiento y un seguimiento. Entonces el tratamiento va a consistir en que usted tome este remedio, haga esto, esté en reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacer lo mismo. A partir de la información que nos entreguen los estados de resultados y los balances, las radiografías de esta empresa enferma, nosotros vamos a tomar un tratamiento. Y el tratamiento para nosotros, el tratamiento son las decisiones que involucran un riesgo y un costo de oportunidad, que ya saben que lo medimos con el modelo KPM. Esa es la lógica del trabajo, lo que vamos a hacer, no el cálculo. Si solamente se concentran en los cálculos, estamos mal, porque además los cálculos usted no los va a hacer en la empresa. Como ya sabemos lo que es un análisis financiero, qué importancia tiene, y ya más o menos sabemos hacia dónde va la micro, entonces la pregunta es, ¿para qué estudiar un análisis financiero y cómo se hace? Yo ya más o menos les conté el final de la película. Entonces, ¿cómo realizar un análisis financiero? Y aquí está la palabra clave. Vinculando, relacionando, correlacionando cuentas del balance general y del estado de resultados. Y con esa correlación, lo que hacemos entonces es formular, crear, fabricar, construir lo que se llaman los ratios o proporciones. En eso va a consistir en general un análisis financiero. Avancemos un poquitito más. Vamos a tener un concepto y los objetivos. Este, como yo digo, es el backstage del ejercicio. Esto es clave para entender lo que nos indican los ratios financieros. De aquí en adelante, los ratios financieros o razones financieras van a ser cocientes o divisiones que expresan el valor de una magnitud en función de otra. Y en general, no todos, pero en general, se obtienen dividiendo un valor por otro. Por ejemplo, puedo tomar el total que tengo en activos circulantes, puedo tomar el total que tengo en activos circulantes, ejemplo, en caja y banco tengo 100, y tomo el total de la deuda de corto plazo, la más exequible, proveedores. Tengo 100 en caja y banco y en proveedores tengo 50. Y puedo hacer lo siguiente, puedo tomar esos 100 cociente, tomo los 100 de caja y banco y lo divido por los proveedores que son 50. 100 partido por 50 me da 2. Acabo de construir un ratio. El cálculo me dio 2. La importancia no es el cálculo, la importancia es evidentemente qué significa el 2. Y en este caso me adelanto, si tomo 100 disponible y lo divido por 50, que es la deuda, me da 2. Quiere decir que por cada 1 peso de deuda que tengo en el corto plazo, tengo 2 pesos en los circulantes para poder respaldar esa deuda. ¿Cuál es el objetivo de los ratios financieros? Aquí la idea es, sin lugar a duda, que me entregue información distinta
y complementaria, relacionada, pero distinta y complementaria, a lo que me entregan las cifras absolutas del balance y del estado de resultados. Para mis queridos colegas y estimados colegas contadores y auditores, el balance me entrega cifras absolutas. O sea, me dice que al final de año la utilidad fue de 500 millones de dólares. El balance me dice que la cuenta banco es de 500 millones de pesos. No me dice cómo llegué a los 500 millones, tampoco me dice si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Lo que me entrega es una cifra absoluta. El análisis financiero lo que busca es que usted obtenga información relativa, es decir, que de alguna manera me permita relacionar estos datos con un comportamiento futuro, porque acuérdese que usted es el que va a tomar las decisiones de seguir o no seguir con la empresa. A partir de eso, entonces, ¿por qué son importantes los ratios financieros? Y son tan importantes que en este minuto yo diría que el 90% de las empresas del mundo, todas las empresas están vueltos locos calculando ratios financieros, todas, se hace constantemente. ¿Pero por qué ahora es importante? Porque el escenario de incertidumbre que se está viviendo en los mercados internacionales hace que eventualmente cualquier decisión que tome usted ahora, en esta marea que está produciéndose, tenga un impacto pero directo. Si antes teníamos tiempo para arreglar la carga en el camino, ahora ya no hay camino, no hay tiempo para arreglarla. Por lo tanto, imagínense cómo está ahora una pequeña y mediana empresa, no hablemos de la micro ni del emprendimiento, que son muy pequeñitos todavía. Imagínense una pequeña y mediana empresa, una mediana empresa, que en este minuto tiene la posibilidad de conseguir sus préstamos y no sabe si a futuro la empresa le va a ir bien. Si no consulta a un brujo, entonces la idea, si no consulta a un brujo, en términos cómicos, entonces, ¿de qué se vale? No puede usar el instinto. Entonces aparecen estos ratios financieros, que en el fondo, como dice acá, se convierten en una guía para que el gerente la pueda dirigir. Pero además, lo más importante, y esto para su respuesta cuando expliquen, permite que los gerentes tengan una orientación, y aquí viene lo importante, para sus decisiones principalmente de largo plazo. Son importantes las de corto, pero no puedo estar pensando todo el día en el día a día, tengo que proyectarme. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Nos sirve para pensar. No sirve que usted esté pensando en la prueba que viene la próxima semana o la solemne. Tampoco sirve que esté pensando solo en pasar en el ramo. O sea, eso es necesario, pero no lo importante. Lo importante es cómo proyecta esto en su carrera como futuro profesional. Lo mismo los ratios financieros. Por eso la idea es que desmistificar que lo importante es el cálculo, sino que es la info que usted saque del cálculo. Voy a mostrarle acá los ratios, ya nos empezamos a meter en tierra derecha. Ahora lo único que tenemos que empezar a calcular, esto no tiene mayor complejidad y la única complejidad que tiene es cuando el coleguita pasó contabilidad y la pasó de buena onda, o sea, pasó nomás y no entendió nunca. Si algún coleguita, lo dudo, pero si algún coleguita como que la contabilidad la pasó y nunca entendió, ahora es el minuto para repasar o preguntarle al profe, porque el profe no les va a enseñar las cuentas contables, sino que cómo deriva información de las cuentas contables. Les recuerdo que en este curso tengo colegas del área de auditoría y del área de administración, por lo tanto, teóricamente se asume que los coleguitas del área de contabilidad deberían saber más. Para mí todos los alumnos saben lo mismo, entonces, ¿qué les voy a pedir a los alumnos de auditoría? Que es súper interesante que aprovechen la competencia que tienen más contabilidad en el cuerpo y aporten harto en la clase, sobre todo cuando aparezcan cuentas medias extrañas, que a lo mejor la mayoría de nosotros, de mis colegas de administración o de finanzas, no necesariamente la manejan bien. ¿Ah? Entonces, participe harto con esto. En la pantalla, en la esquina superior izquierda, aparece un recuadro donde aparecen 1, 2, 3, 4 y 5 tipos de ratios. Y al lado izquierdo de ese recuadro aparece el balance y el estado de resultados, o estado de pérdida y ganancia. Bueno, esto va a depender un poco de la realidad que tenga la empresa. Pero en general hay por lo menos 4 tipos de ratios que son súper utilizados. Usted puede conformar los ratios que usted quiera. De hecho, usted podría inventar nuevos ratios. Pero al final del día, las finanzas, de alguna manera, globales, terminan utilizando por lo menos 4. Aquí yo puse 5 porque en realidad hay un ratio que nosotros no alcanzamos a ver, que es el ratio bursátil, que en el fondo tiene que ver técnicamente cómo se encuentra la empresa, pero en términos de su participación en el mercado de capitales. Es decir, en términos del precio de la acción, que es un tema que usted va a ver en Finanzas 2. A ver, en el extremo inferior izquierdo aparecen 2 razones, solamente 2, para que vean el ejemplo. Aparece el que se denomina ratio corriente, que es tomar
todo el activo corriente, y aquí está la dificultad del ramo, que uno no se acuerda qué es el activo corriente. Aquí no, pues es muy simple, pero van a aparecer otras cuentas que pueden ser enredosas. Y lo divido por el pasivo corriente. Es decir, si tomo todo el activo corriente, todo lo que es esto, y lo divido por todo lo que es esto, me acaba de aparecer un ratio que se llama el ratio razón corriente. Si tomo toda la deuda, tomo la deuda total, es decir, tomo todo lo que es externo, acuérdese, conta 1, esta es el financiamiento de aquí a acá, es financiamiento externo, y este es el financiamiento interno, dinero que aportaron desde afuera y dinero que vino desde adentro. Todo ese dinero, todo ese financiamiento es para comprar, para adquirir, para solventar a los activos. La deuda de largo plazo o pasivo no corriente de largo plazo es para financiar el activo de largo plazo o activo fijo. Y la deuda de corto plazo, sanamente, es para financiar el activo circulante. Ejemplo, los inventarios. ¿Se entiende? Y tengo una deuda mucho más larga, que es la que aportan los socios, para financiar, teóricamente, comillas, los activos de largo plazo. Por lo tanto, si yo tomo el ratio de endeudamiento y tomo la deuda total, entiéndase, la deuda de corto y de largo, y lo divido por todos los activos me va a dar un número, el que sea. Ese número tiene una interpretación, y la interpretación es clave. Los ratios, en general, cuando yo junto muchas cuentas relacionadas, por ejemplo, con las cuentas de activo corriente y pasivo corriente, estoy echando ojo a la liquidez en este caso, de la compañía. Cuando relaciono o tomo en cuenta el comportamiento de cuentas de pasivo de largo plazo y las relaciono con cuentas de activo fijo de largo plazo, estoy hablando de ratios de endeudamiento. Por lo tanto, si yo empiezo a mezclar cuentas de activo, de pasivo y de estado de resultado, me aparecen en general estos 4 grupos de ratios. Cuando los ratios son más o menos de similares características porque apuntan a similar objetivo, por ejemplo, determinar la liquidez de la compañía o la capacidad para endeudarse, hablamos de índices. Entonces, un montón de ratios que están más o menos relacionados entre sí, distintas fórmulas pero relacionadas entre sí, tienden a llamarse índices. Entonces, cuando yo tengo muchos ratios de liquidez que tienen distintos nombres, como este que se llama razón corriente, después vamos a conocer una que se llama razón ácida, superácida, capital de trabajo, etcétera, 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 esos pasan a integrar un grupo que se llaman ratios de liquidez, pero para separar la palabra ratios pasan a llamarse índices. Entonces, tengo los índices de liquidez o solvencia también, que son netamente de corto plazo, los de rentabilidad, huelga decir, ¿para qué van? Ver la capacidad de ser rentable de la compañía, ¿vale la plata la compañía para comprarla? Este ratio, estos índices, muy apetecidos para algo que van a ver ustedes en Finanzas 2, que se llama fusiones y adquisiciones. De hecho, yo hago el ramo de Finanzas 2 y los alumnos acaban de entregar una tarea donde tuvieron que hacer un análisis financiero y lo aprendieron en Finanzas 1 o no lo aprendieron, porque ahora van a hacer la valoración de la compañía para ver si nos fusionamos o la compramos. Ratios de endeudamiento, huelga decir hacia dónde apuntan, la capacidad que tiene la empresa, ya no del corto. Esto es la capacidad que tengo para pagar mis deudas de corto. Esto es para pagar mis deudas de largo y por lo tanto conseguir más financiamiento para comprar, por ejemplo, más maquinaria, más equipo. Pero a mí me interesa saber si soy eficiente con la gestión que estoy haciendo yo siempre en el área financiera. Aquí no nos estamos metiendo en el área de recursos humanos, en temas que tienen que ver con el colaborador. También los podría sacar de acá, pero no es materia, no son los mejores ratios. Aquí me interesa ver la eficiencia con que estoy ocupando yo los recursos. Lo que les dije hace 2 minutos, invertir en máquina está siendo eficiente, lo tengo que ver en el estado de resultados. Y finalmente, tengo el último tipo de conjunto de ratios, que son los ratios bursátiles, que tratan de determinar el comportamiento que tiene la compañía, pero más bien como la posibilidad de capitalizarse. ¿Qué significa? Vender acciones para que nuevos socios entren a la compañía y por lo tanto le presten un nuevo financiamiento, entren más socios a la compañía y por lo tanto el patrimonio aumente y por lo tanto me sirva para expandir la compañía. Eso, que es la parte más agotadora de la materia, esta es la parte más difícil de la materia.
Aquí es donde hay que estar atentos. Los cálculos son números nomás. Facilísimo y lo vamos a hacer con Excel. Lo importante es, un indicador financiero, al final, nos permite, el indicador financiero entonces, nos va a permitir tomar 3 clases de decisiones financieras para las preguntas de verdadero y falso y para que respondan y defiendan sus trabajos que van a hacer. 3 decisiones, que ya las conoce, se las he preguntado. Decisiones de inversión, ¿me conviene o no me conviene invertir en tal o cual proyecto? ¿Me conviene o no me conviene cambiar una maquinaria? Decisiones de financiamiento, consigo este financiamiento, consigo el otro, ¿es el minuto adecuado para financiarse? Esta es una pregunta tingente, viene en el caso de la próxima semana. ¿En este minuto convendrá conseguir financiamiento? Teóricamente está siendo más barato conseguir financiamiento ahora, las tasas están más bajas. Acuérdese lo que vimos, tasa nominal, tasa de colocación, tasa de captación. ¿Será conveniente pedir ahora un préstamo? Con un análisis financiero, que lo que se supone que hace el ejecutivo de cuenta en el área de riesgo, yo podría ver si la empresa realmente va a poder hacer bien frente a la deuda que va a incurrir con nuestro banco. Y lo último, y no por eso menos importante, es con el análisis financiero yo puedo tomar quizá una de las decisiones claves, y es por la que algunos están estudiando esta carrera. Decisiones de índole operativa. Ya no solo de conseguir financiamiento y saber qué proyecto hago, sino que de gestionar adecuadamente en el corto y en el largo plazo la empresa. En este minuto es clave que se esté aplicando un adecuado análisis financiero en las empresas, sobre todo por todo lo que viene a continuación, que significa todo lo que está en el 2020. Las economías dicen que recién para el 2021 esta cosa va a mejorar. Por lo tanto, los que sobrevivan, no las personas, sino que las empresas, se les viene un arduo camino por delante. Imagínense cómo están las pobres pymes, que no hacen nada de este análisis. ¿Ya? Ojo, las pymes, para que vayan corrigiendo datos, las pymes le dan trabajo en este minuto a menos gente que lo que le daban trabajo hace 10 años atrás. Y todavía en la televisión, uno escucha decir de que las pymes le dan trabajo al 80% de las personas en Chile. Eso no es verdad. Hace unos 10 años atrás, las pymes le estaban dando mano de obra a aproximadamente el 70% de la población chilena. O sea, de 10, 7 trabajaban en una pyme. Por eso era importante potenciar y manejar una pyme. En este minuto, las pymes le Profe, están dando en promedio a 46% de las personas le dan trabajo. Por lo profe, tanto, sí, dígame, hija. ¿eso no tiene que ver con la cuarta revolución industrial? Mire, justamente, eso tiene que ver, aparte de la cuarta revolución industrial, muy interesante lo que plantea la colega, por otra cosa. Porque lo que ocurrió ahora con, primero, el impacto social, el tema social que ocurrió en Chile, que es interno, pero además ahora con el COVID-19 y este teletrabajo, está replanteando todo la gestión que va a venir a futuro, no solo de las empresas, de las universidades. Esto que estamos haciendo ahora, donde el profesor está online trabajando con ustedes, hay que evaluar si es más rentable o no. Y les digo, esto es más desde el punto de vista de productividad, mucho más productivo que el profe presencial. Y aquí puedo arriesgar demanda, como diría un personaje de la televisión, Jerko Puchento, es en general el trabajo, el teletrabajo te ha puesto más productivo. Primero porque estás concentrado aquí trabajando. Usted tiene la buena o mala suerte de que me va a escuchar 1 hora 20 acá, 1 hora. Y por lo tanto yo como profe tengo que estar concentrado acá. Por lo tanto, esto implica que las empresas han tenido que cambiar su forma de gestionar. En otras palabras, lo que viene a continuación, y aquí viene lo que dice la coleguita, la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la cibernética, es decir, que hay un complemento entre ser humano y máquina, no un robot ni un cyborg, pero significa en el fondo que ahora todo lo que es la robótica se está metiendo en las empresas, ha hecho que poder proyectar cómo se va a comportar la empresa futura es clave. Y por eso el tema de análisis financiero. Muy bien lo que habla la coleguita de la cuarta revolución industrial. Vamos cerrando un poquitito esto porque ya con esto vamos a quedar listos para empezar a hacer cálculos. Lo que viene de aquí en adelante es netamente empezar a calcular Excel todos los días, por lo menos la parte de análisis financiero. Nuevamente aquí, los 4 tipos de indicadores. Ojo, yo les dije acá que eran más o menos 5 los ratios. Esos son los que uno puede conformar en general, pero los indicadores con que vamos a trabajar este semestre de alguna manera se agrupan en 4. Y de aquí es importante la información que van a entregar. Las fórmulas que saquemos de acá nos van a permitir medir la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Ratios de liquidez. Ratios de endeudamiento, de qué manera la empresa es capaz de, comillas,
hacer frente a las deudas de largo plazo. O lo que es lo mismo, cómo los externos, las fuentes de financiamiento externas, han financiado o apalancado mi compañía. Los de actividad son los que de alguna manera tienen que ver con la velocidad, la rapidez con que el dinero que yo coloco en la empresa lo recupero. Eso es súper importante para los alumnos que a lo mejor tienen a mi evaluación de proyecto. Eso es como el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, en este minuto usted está estudiando una carrera y esa carrera le va a redituar. Está invirtiendo un arancel de 2, 3 millones y cuando se titule, usted debería recuperar esa inversión. Por lo tanto, un ratio de actividad o rotación, ahí dice rotación, es rotación, rotación, ese índice de actividad o rotación me dice cuán rápidamente rota, se mueve o se devuelve el peso que usted metió en la inversión y que se devuelva a su bolsillo. Entonces usted podría medir su índice de rotación o de actividad de haber estudiado esta carrera. Invierte un peso hoy día, ¿en cuánto tiempo más vuelve rápidamente ese peso a su bolsillo? Que va a lograrlo cuando empiece a trabajar. Y empieza a trabajar en lo que estudió, a eso me refiero. Y finalmente el de rendimiento o rentabilidad, que es clave para los socios, para los dueños de la compañía, que le interesan saber cómo usted técnicamente, aparte de haber utilizado bien lo que son los fondos, cómo usted técnicamente fue capaz de, comilla, convertir las ventas en ganancia para la compañía. Ojo, la empresa que vende más no necesariamente es la empresa que es más rentable. Y obviamente, no necesariamente la empresa que vende menos es la menos rentable. La rentabilidad no está relacionada directa, o por lo menos absolutamente directamente proporcional a las ventas. Aquí tiene el ejemplo de los 4 tipos de indicadores o de ratio. Y lo último, para estos últimos minutos, y deja los últimos minutos para algunas consultas, es, aquí tiene lo que nosotros hemos conversado, pero de una manera más esquemática. En el fondo es un balance, si se dan cuenta he dejado un poco el estado de resultado aparte, porque los primeros ratios que vamos a trabajar van a estar sacados, extraídos del balance. De ahí vamos a tener los que se extraen del estado de resultado. Este es el balance, coleguitas, pero al revés. Los pasivos están arriba, los pasivos de largo plazo están arriba, y los pasivos de corto plazo corriente están abajo. El objetivo de este enfoque es verlo desde el punto de vista financiero y económico. Nótese el juego de palabras, financiero y económico. De aquí en adelante, no es la definición netamente real de la academia, pero para que usted lo tenga en su mente, cuando hablemos de algo financiero, tiene que ver con las fuentes de financiamiento, con el apalancamiento, cómo me consigo recursos para hacer algo. Y cuando hablemos de lo económico, es cómo yo obtengo ganancias con lo que hice. Por lo tanto, un análisis financiero de usted, de su carrera, es cómo consigue financiamiento para terminar de sacar la carrera. Le pide plata al dueño de la empresa, pide un préstamo, ocupa los ahorros que tenía, le pide plata al papá, le pide plata a un amigo. Ese es el análisis financiero. Y el análisis económico tiene que ver con la capacidad que tuvo todo lo que consiguió de financiamiento para que me genere ganancias. A partir de eso, entonces, yo el balance lo puedo ver en su estructura económica y financiera. La estructura económica, en el fondo, está relacionado con el activo, porque es el activo el que me va a generar ganancias. Y la estructura financiera está relacionada, obviamente, cómo se consiguió los recursos para, comilla, poder hacer o desarrollar su proyecto o estudiar. Todo lo que tiene que ver con la estructura económica, es decir, con el activo, tiene que ver con las inversiones o empleos. Cuando hablo de empleo, no es del empleo de dar un trabajo, no es el de dar un empleo, un cargo en un trabajo, sino que cómo usó el activo que tenía. Por eso, cómo lo invirtió y cómo lo usó. Esto es súper interesante, Cuando hablamos de empleo o de uso, es en el corto plazo. O por lo menos, desde el punto de vista de un administrador financiero, tiene que ver con el corto plazo. Y cuando escuche la palabra inversión, largo plazo. En el lado de la estructura financiera, cuando hablamos de que está de alguna manera relacionada con el patrimonio, hablamos de el financiamiento, de aquellos recursos que son permanentes para la compañía, es decir, deudas que yo tengo que contraer permanentemente, y aquellas que no son permanentes, es decir, que son corrientes, que yo las necesito para el minuto. Yo se supone que no toda la vida voy a estar endeudado con el mismo proveedor. Entiéndase
que no le pague nunca al proveedor. Se supone que yo al proveedor, que está en el pasivo corriente, le pago primero. ¿Por qué? Porque si no le pago no me da mis insumos para producir. Por lo tanto, se entiende que yo debería liquidar, pagar la deuda con el proveedor dentro del año. Eso es lo que teóricamente me dice la lógica. Otro cuento es que no le pueda pagar. Pero si yo pido un préstamo, el que me hizo de proveedor el banco, yo no le voy a pagar dentro del año, le voy a pagar en 2, 3, 4, 10 años más, si es un préstamo de largo plazo. Entonces son recursos permanentes, es decir, que tienen más duración en el tiempo. Y el más permanente, el más largo plazo, es cuando el socio me presta dinero. Cuando digo me presta a mí, me presta a la empresa. Yo no me puedo cobrar a mí mismo. ¿Se fijan? Y por lo tanto hacemos hincapié en las fuentes de financiamiento. Esta parte es la que se analiza en Finanzas 2 del próximo semestre. Lo que vamos a empezar a hacer ahora, queridos coleguitas, es empezar a trabajar con un caso aplicado en Excel, caso que vamos a empezar a aplicar la próxima semana. Nuestro profesor ayudante lo que va a empezar a trabajar con ustedes en la siguiente sesión es ir repasando algunos conceptos de contabilidad. No va a hacer contabilidad el profe ayudante. El profe ayudante no va a técnicamente hacer ejercicios de contabilidad. Lo que va a hacer el profe ayudante es tomar un caso que ya lo tenemos preparado para poder, de alguna manera, aclarar algunas dudas y empezar a repasar lo que yo voy a ir viendo en clase. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima sesión? La próxima semana tenemos nuestro siguiente control o test. Tenemos la entrega de nuestro primer caso, ¿ya? Ahí vienen las instrucciones, y empieza a estar operativo nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro foro, donde ya vamos a empezar a evaluar. En general, la próxima semana lo que empezamos a trabajar es con un balance y un estado de resultados del caso Cooper, que es el primero que vamos a empezar a analizar, y ese caso va a trabajarse por lo menos durante unas 3 o 4 clases, y de alguna manera se convierte en la base para la primera solemne. Por lo tanto, en la medida que vayamos avanzando con ese caso, vamos a ir llegando preparados a la solemne. La solemne, en el fondo, es cerrar un caso que partió semanas atrás, ¿ya? Todo eso va a ir explicado en la próxima sesión. Primero lo vamos a subir al Moodle para que vean el instructivo y después lo voy a analizar en clase. En los últimos segundos, coleguitas, que nos van quedando, quisiera dejar el micrófono abierto, ojalá me hagan consulta respecto de alguna duda de lo que hayamos visto hoy día. Tampoco era tan problemático, pero alguna duda que me quieran plantear de lo que hayamos visto hoy día, algún coleguita. ¿Podría decir la diferencia entre análisis financiero y económico? Perdón, ¿me puede repetir? ¿La diferencia entre análisis financiero y económico? En estricto rigor, lo que se conoce en lo que es la academia, lo que estamos estudiando, se habla de un análisis financiero, ¿ah? Se habla como un globo. Cuando hablamos de análisis financiero, en el fondo encontramos dos estructuras dentro. En general, cuando hacemos hincapié en un análisis financiero y nos concentramos en lo financiero, estamos viendo de alguna manera la capacidad que tiene la compañía para conseguir fuentes de financiamiento. Entonces, en concreto, un análisis financiero se va a preocupar de ver de qué manera la compañía puede, lo está haciendo o podrá conseguirse fuentes de financiamiento. Se enfoca en la parte del apalancamiento, tanto de corto como de largo plazo, externo o interno. Cuando yo hago un análisis económico, que está dentro de este contexto que se llama, desgraciadamente, análisis financiero como global, lo que estoy viendo yo en la compañía es la capacidad que tiene la compañía para generar ganancias para, en este caso, los dueños. Entonces, dentro de las decisiones que yo tomo en el análisis financiero es ver qué capacidad tiene la compañía para conseguir financiamiento en el corto y en el largo plazo, y en el análisis económico, la capacidad que tiene la compañía para ser rentable, que me genere ganancias. Esa es a grandes rasgos la diferencia fundamental y es lo que uno debe quedarse al final del curso. Obviamente hay todo un respaldo que yo después se lo voy a ir dando con paper y artículos para que usted vaya leyendo y capítulos de libro. ¿Ah? Buena la pregunta, colega. ¿Otro colega que me quiera hacer alguna consulta? Sí, usted mencionó de que ya ahora las pymes dan empleo un 46% más o menos. ¿Hay algún lugar Yes. donde podamos nos mantener informados sobre eso? El tema de la capacidad, en este caso de empleo que está dando las pymes, son informaciones y le agradezco la observación y lo felicito por la curiosidad del interés que tienen los datos. Eso es súper importante. Aprovecho un poco de pasar los avisos. Siempre, acuérdese que yo soy su coach, soy su asesor para que usted sea un asesor, si bien es cierto es de pregrado,
Por lo tanto, siempre, 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 cuando usted dé una asesoría, dé una respuesta a alguna pregunta, siempre tiene que citar o tener en mente la fuente bibliográfica o la fuente de información. Entonces, se van a acostumbrar a que ver constantemente en los PPT del profe que en algunos casos aparece abajo una fuente de información. Porque como yo hago investigación, soy súper responsable y coloco de dónde viene la información clave. En el caso de lo que me pregunta el colega, nosotros tenemos 3 grandes fuentes de información para datos de este tipo. Tenemos primero el INE, el Instituto Nacional de Estadística, www.ine.cl, ese es por un lado, ese es clave. Después tenemos por otro lado el Banco Central, estamos hablando de cifras de Chile, el Banco Central tiene una página súper interesante, el Banco Central, de ahí hay unas tareas después que hay que hacer, y el Banco Central en su página web tiene unos links que les permiten entrar a una parte que enseña, hace una especie de enseñanza al Banco Central para que la gente común y corriente lo pueda entender. Obviamente está apuntado a gente como usted. Y la tercera fuente de financiamiento, de información que tenemos para poder dar esa cifra es el Ministerio de Economía. Esos son como las principales, pero además tenemos Corfo, la Corporación de Fomento, y también tenemos los estudios que hace Cercotec. La cifra que le di yo es una cifra extractada en los datos del INE del año pasado, en que se actualizó. De hecho, hay un link ahí a una entrevista que me pidieron y que tuve la suerte y el honor de poder dar para Canal 24 Horas, donde ocupaba la cifra del 70%. Y obviamente ahí la aclaración era de que eso era de un periodo anterior, o sea, de hace 10 años atrás. Es súper importante eso porque eso implica el deterioro que han tenido las pymes. ¿Eh? Las pymes, si bien es cierto, son importantes, cada vez, por lo menos, le están dando menos manos de obra a la gente. Eso es súper importante. No por eso las pymes están en retirada, pero significa que las pymes algo le está pasando. Falta eficiencia en la gestión. No dudo que en términos de corazón y de punch y de motivación le ponen, pero los negocios funcionan algo más que con el corazón, funcionan con la cabeza. Así que INE, Ministerio de Hacienda y Economía, Banco Central y obviamente externamente, información ya a nivel general lo tiene con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero ahí ya es una información genérica de todos los países del mundo. Buena pregunta y aporte del colega. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario que me quieran hacer? Profe, entonces el caso de Cooper lo vamos a ir viendo en las clases. Exactamente, el caso Cooper ya va a estar disponible la próxima semana. No sé si es el caso Cooper específicamente, voy a chequear bien, pero parte del primer caso, y ese es el caso donde vamos a trabajar los índices e indicadores, y es el caso que también va a seguir el colega profesor ayudante. Y ese es el que nos va a servir de caso troncal para llegar a la solemne. Por supuesto, le vamos a ir colocando, le vamos a ir insertando otros casos que nos sirven para acompañar. Siempre la visión que va a tener usted en mi ramo, esto lo habríamos hecho presencial también, es que usted va a ir trabajando con algo práctico y asesorando. ¿Le parece? Y les recuerdo que más adelante, cuando ya tengamos un par de clases en el cuerpo y nos manejemos bien, vamos a tener de invitado a microempresarios que usted ya va a ser capaz de poder dar su opinión respecto de cómo se está comportando en términos económicos y financieros. Esa es la parte que viene en la segunda mitad del curso, donde usted ya me comprueba de que realmente entendió la materia y por lo tanto que puede pasar. ¿Alguna otra consulta de otro colega? Eso es similar a lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Yo en marketing también tuvimos que hacer algo así. Exactamente, esa es una modalidad eso es un formato, es una modalidad de trabajo que me gustaría decir que es de la Universidad Central y de nuestra Escuela de Economía y Negocios. En general es el formato de trabajo que tienen la gran mayoría de las escuelas en el mundo, sobre todo el área de negocios, que es trabajar sobre casos prácticos. El ejemplo principal lo hacen las escuelas de salud, donde el caso práctico es el paciente. Saben colocar inyecciones, tomar síntomas del paciente. Es una metodología de trabajo que implica también que usted, ojo, esté al tanto con la materia. No es lo que usted a lo mejor pensaba en el A más A. Está relacionado con eso. El A más A es aprendizaje más acción. Aquí, aparte de la A más A, que está inserta esta asignatura, aquí el profe Segovia, el profe que guía el curso, trabaja como metodología en todos los ramos que hace. Yo hago mercado de capitales, evaluación de proyectos, finanzas 2. Lo que hago yo es llevarlo siempre a la práctica y lo más cercano posible a la realidad.
Y por lo tanto, para eso yo le voy a contar con la metodología con que vamos a trabajar. Seguramente en un par de clases más, en el último minuto que aprovecho acá, va a estar con nosotros el director o directores de unos centros de desarrollo de negocios y de otras organizaciones más, por ejemplo, de la CONUPIA, y algunos gerentes del el área financiera, que van a participar también en este proyecto, no piloto. Este proyecto yo ya lo llevo trabajando hace tiempo, ¿ya? Así que eso viene también. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien, queridos coleguitas, tengo en este minuto a 7 personas en el curso. Quiero darle las gracias a doña Bianca, a don Diego, a doña Jennifer, a don Matías, a doña Montserrat y a doña Valentina por haber estado presente en esta clase de Finanzas 1 con el profesor Osvaldo Segovia. Que tengan muy buenas tardes y que les vaya muy bien en la siguiente clase, coleguitas. Nos vemos. Chao. Chao, Cuídense. Chao, profe. profe. Chao, que Chao, estén muy profe, que bien. esté bien. Gracias. Adiós. Chao.